6:46 y en otros temas. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, el cual duró 11 años, desde 1990 hasta el 2001, una de las situaciones más nefastas vinculadas a la corrupción vividas en dicha época fue sin duda la compra de los medios de comunicación, tales como los periódicos, la prensa, los programas informativos, hasta los programas de farándula. Si bien el primer gobierno de Alberto Fujimori logró obtener un grado importante de legitimidad debido a los lineamientos económicos establecidos y la autoridad carismática que se venía convirtiendo Alberto Fujimori, lamentablemente tanto este como varios de sus aliados se vieron involucrados en actos tanto antiéticos como antidemocráticos, con el único fin de que Alberto Fujimori pueda seguir al mando del país durante un tiempo indefinido, es decir, que se pueda reelegir en futuras elecciones. En primer lugar, un círculo de confianza por Alberto Fujimori, el cual estaba encabezado por Vladimiro Montesinos, planificaron lo que vendrían a ser unas reuniones que fueron grabadas sin consentimiento, con el fin de aprovechar su poder coercitivo y su poder de intercambio, para así poder hacer que los diferentes dueños de los medios de comunicación acepten que el sistema de inteligencia y varias personas vinculadas a este círculo puedan como que hacer que los medios reproduzcan únicamente las noticias que ellos le dictaban, para que así puedan conseguir que cada vez se idealice más lo que era la imagen de Alberto Fujimori. Por otro lado, también este acuerdo fue hecho para poder desprestigiar y difamar tanto a los opositores como a los posibles rivales políticos para el partido de Alberto Fujimori. Un ejemplo de esta función que están haciendo los medios de comunicación podría ser el del atentado contra la Torre del Banco de la Nación, ya que los medios de comunicación se encargaron de inculpar a la marcha de los Cuatro Suyos, la cual venía siendo encabezada por el opositor en ese entonces, Alejandro Toledo, ya que este, junto a varios protestantes, a modo de manifestar su sentimiento de resistencia o de disentimiento, poder expresar el cansancio ya, ¿no? por los diferentes actos de lesa humanidad y de corrupción que venía cometiendo Fujimori desde ya varios años atrás. Un segundo caso también podría ser el caso de Alberto Andrade Carmona, ya que este candidato, al estarse erigiendo en las elecciones presidenciales, el presidente en ese entonces, Alberto Fujimori, se encargó de también difamarlo y desprestigiarlo a través de los medios de comunicación comprados por él, para que así bajen sus puntajes en las encuestas y así él pueda mantenerse al mando. Buenas con todos, mi nombre es Diego Palomino y a continuación les voy a hablar sobre la prensa chicha. En el Perú, la prensa sensacionalista que busca difamar, atacar e insultar a miembros de la oposición o incluso a periodistas con la finalidad de manipular la información que llegaba a los sectores populares se les llama prensa chicha. Algunas de las características de la prensa chicha es que aprovecha el sensacionalismo de las noticias para hacer tendencia. Además, la gran parte de su contenido son titulares chillosos, grandes y en doble sentido. Estos mayormente vienen acompañados con imágenes y descripciones pesimistas. Y en su portada, lo usual era que vengan acompañadas con imágenes de modelos sugerentes con la finalidad de llamar la atención. Durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, la prensa chicha albergó editoriales controladas por Vladimiro Montesinos. Dichos medios escritos realizaron campañas de desprestigio en contra de sus opositores Alberto Andrade y Luis Castañeda Locio, para así desviarlos de su camino y hacerse con todo el poder. El propósito de dicho desvío era controlar la línea editorial de los llamados diarios chicha, para así desprestigiar a los opositores del régimen y resaltar la imagen de Fujimori en vísperas de la campaña presidencial del año 2000. Finalmente, este caso se llevó a juicio cuando el expresidente ya estaba en la cárcel debido a crímenes de lesa humanidad. Durante la vista del caso, se supo que se habían destinado varios millones de dólares para comprar estos diarios y así comenzar una estrategia para las elecciones de los años 2000.
La Procuraduría Anticorrupción señaló en un informe de 2014 que se habían gastado 122 millones de soles. Es más, el propio Vladimir Montesinos confesó que el ingeniero Fujimori era consciente de que la prensa escrita, particularmente aquellos diarios que por su bajo precio llevaban a la opinión pública en forma masiva, producía el efecto de orientar la corriente de opinión. Al fin y al cabo, varios de los directores de estos diarios fueron condenados a pena de cárcel. Para finalizar, me gustaría decir que este episodio de la historia peruana no solo representa uno de los momentos más críticos y vergonzosos a nivel moral para el gobierno de Fujimori, sino también para ciertos medios de comunicación, entre ellos los considerados diarios chicha, además de varias cadenas de televisión que prefirieron venderse en lugar de mantener el propósito de informar de manera independiente. Gracias. Pues claro, cuando se acabó el gobierno de Fujimori, la tensión que había en el país, tras todos aquellos acontecimientos que ya todos conocemos, comenzaron a desvanecerse. Y eso incluía los medios de comunicación. Volvimos a los mandatos de 5 años. Primero fue Alejandro Toledo, luego Alan García y posteriormente Ollanta. Y es durante el mandato de este último donde los medios volvían a obtener el protagonismo, ya que había nacido un programa que generaría un antes y un después en la televisión peruana. Esto es Tierra. Este programa fue transmitido por América Televisión un 5 de abril del 2012 y consistía en enfrentar a hombres y mujeres divididos en dos grupos para que hagan distintos retos y así poder definir un ganador. Con el pasar de los años, la distribución de los integrantes de los grupos pasó a ser mixta. El ejemplo más claro es que pasaron de ser grupos de mujeres y de hombres a ser las cobras y los leones. Su gran popularidad no se debía a esta temática. Lo que realmente importaba, o mejor dicho, importaban, eran sus participantes. Son jóvenes de tez clara, con cuerpos saludables, o mejor dicho, sexys, ya que usaban trajes diminutos. Los hombres usaban un BBD y un short, mientras que las mujeres un top y un mini short. El programa no se quedaba ahí, ya que la vida privada de estos era expuesta al público. Se enfocaban principalmente en el romance. Por ejemplo, habían miles de reportajes acerca de quién está con quién, de que si la hijita de tal ha comenzado a caminar, si él le fue infiel a tal, entre varias cosas. Analizando lo anteriormente dicho, se pueden ver varios puntos. Primero, al momento de elegir a los participantes, se hacían castings, de los cuales solo seleccionaban a aquellos que se acercaban a ese estereotipo de belleza, a lo que nos lleva a ver que se refleja una clara visión racista por parte de los productores, ya que no solo se fijaban en eso, sino también en la clase social a la que pertenecían, ya que no iban a seleccionar a personas de clase baja, como podrían ser los que viven en los barrios o en los suburbios, sino aquellas personas que tengan una apariencia blanca. Esta idea quedó muy impregnada en los fanáticos, que no eran pocos precisamente, ya que querían identificarse con sus ídolos, a lo que a muchos los llevó a actuar de diferente manera, asimilando la cultura y forma de comportarse de esos chicos. La conclusión de este punto es que los peruanos siguieron con esa tendencia de dejarse llevar o influenciar por lo más llamativo y no prestar verdadera atención a lo que estaban viendo, provocando así que muchas veces pierdan su identidad por querer imitar lo que están viendo. Si queremos que nuestro país deje de caer en estos programas que no ayudan para nada a nuestra sociedad, primero debemos fomentar y generar el pensamiento crítico de cualquier tema, de manera de ejercicio, para que cuando lleguen esta clase de cosas, las personas puedan sacar sus propias conclusiones de manera objetiva. ¡Anda nomás, imbécil! ¡Patricio Baroli! ¡El único! En el Perú, cuando hablamos de élites políticas y económicas, estas van ligadas ineludiblemente a los medios masivos de comunicación. Julio Kotler, en una presentación de un libro, menciona que la retórica de las élites políticas y económicas presenta una mirada dual. Por un lado nos encontramos con las fuerzas del mercado que empujan al país hacia el progreso, y después están las fuerzas retrógradas que frenan este desarrollo. Esos culpables de que se frene el desarrollo son las coaliciones distributivas, es decir, los agricultores que piden mejores condiciones, los pueblos que protestan contra proyectos mineros,
los profesores que piden un mejor sueldo, etc, etc. Pero nunca hablan de una gran colisión distributiva que se llama Confiep, o de los grupos que concentran los medios de prensa escritos y televisivos. De ese modo minimizan a los gremios empresariales y a los sindicatos que no se encuentran dentro del círculo de poder y que representan un peligro de cambio. Según el libro El Profe del Instituto de Estudios Peruanos, las élites peruanas se han opuesto tajantemente a los cambios que puedan interferir con sus intereses a corto plazo. Pero el escaso cambio que ha sucedido en las estructuras gubernamentales no ha hecho más que aumentar el descontento en la población, ya que todos los días veían que el Perú lideraba el crecimiento a nivel regional, que teníamos una gran bonanza económica, pero pocas veces se transformaba en una mejora en la vida de las grandes mayorías. Esta contradicción de discursos crea una diferenciación relacionada a la clase social. Esta contradicción llegó a un punto álgido en las últimas elecciones, principalmente en la segunda vuelta con los discursos que estuvieron en campaña y después con el cuento de un supuesto fraude electoral. La élite, frente a un peligro que anunciaba un cambio de constitución y del modelo económico, escogieron refugiarse en una vieja figura política que prometía continuidad en el modelo económico. Estos grupos, con influencia en los medios de comunicación, entonces empezaron una campaña de terror y desprestigio para asegurarse la permanencia del modelo. Para este punto debemos hablar de los medios masivos o el cuarto poder como un agente de socialización importante. Tiene la posibilidad de influir en nuestra identidad y en la diferenciación que tenemos con otros grupos, haciendo que inevitablemente tengan un poder. Las fake news y la información parcializada surge como la ostentación de ese poder. Esto, según la clasificación de Deutsch, se trata de una manipulación, ya que se ofrece como información imparcial. El televidente no tiene conocimiento de que hay una mentira o una manipulación ahí. Esta mala información retroalimentó y promovió el crecimiento de ciertos grupos radicales, como la llamada la resistencia o los combatientes. Estos basan su identidad con respecto a la identificación de un enemigo y la diferenciación social con este. Su enemigo suele ser cualquiera que no coincida con sus ideas, y así podemos encontrar múltiples casos de hostigamiento. Se podría hablar de un monoculturalismo extremo, aunque esta práctica todavía no es representativa en la sociedad. A pesar del fenómeno que acabo de explicar de la aparición de ciertos grupos radicales que terminaron tragándose el cuento de los medios masivos, en realidad esta campaña de terror mediático que intentó atacar al adversario y después intentó deslegitimizar el proceso mediante la propagación de la idea de un supuesto fraude, terminó siendo un disparo a los pies para los grupos de poder. ¿Por qué? Porque terminaron de socavar su poca credibilidad que les quedaba. Y según otra vez el libro El Profe, esto creó una narrativa de nosotros contra ellos. Un rechazo generalizado a estos medios que representaban al centralismo limeño, en los círculos de poder económico que habían sido el principal problema del Perú.